No era un general del ejército. No gobernaba el país. No tenía fábricas. No era millonario. Era un campesino. Un hombre nacido en un pequeño pueblo del estado de Morelos. Y aún así, los hombres más poderosos de México llegaron a verlo como una amenaza que debía desaparecer. Su nombre era Emiliano Zapata. Para millones de mexicanos es el símbolo de la lucha por la tierra. El hombre que jamás traicionó sus ideales. El revolucionario que nunca aceptó venderse al poder. Pero hay otra versión de la historia. Una que pocas veces se cuenta. Sus enemigos lo llamaban bandido. Lo acusaban de provocar el caos en el sur del país. De incendiar haciendas. De ordenar ejecuciones. Y de impedir que México encontrara la paz. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Fue realmente el héroe que nos enseñaron en la escuela? ¿O la historia convirtió a Zapata en un mito mucho más grande que el hombre que realmente fue? Hoy conoceremos su historia completa, desde sus humildes orígenes, hasta la traición que acabó con su vida. Y al final del video, serás tú quien decida. Mucho antes de que su bigote se convirtiera en uno de los símbolos más reconocibles de México, mucho antes de que su nombre apareciera en los corridos y en los libros de historia, Emiliano Zapata era simplemente un niño campesino. Nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, un pequeño pueblo del estado de Morelos. Hoy puede parecer un lugar tranquilo, pero a finales del siglo XIX la vida allí era muy distinta. México vivía bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Mientras el país avanzaba con ferrocarriles, fábricas e inversión extranjera, miles de comunidades rurales enfrentaban una realidad completamente diferente. Las grandes haciendas crecían cada año, y para hacerlo, necesitaban más tierras. El problema era que muchas de esas tierras pertenecían desde hacía generaciones a los pueblos indígenas y campesinos. A través de leyes, juicios dudosos o simplemente utilizando la fuerza, muchos propietarios terminaron perdiendo aquello de lo que dependía su vida. Para un campesino de aquella época, perder la tierra significaba perderlo todo. No solo era su trabajo, era su comida, su hogar, su futuro. Y Emiliano Zapata creció viendo exactamente eso. Escuchaba a los ancianos hablar de terrenos arrebatados. Veía cómo familias enteras tenían que trabajar para las mismas haciendas que antes ocupaban las tierras de sus abuelos. Esas historias marcaron profundamente su forma de ver el mundo. Con los años, esa sensación de injusticia se transformaría en el motor de toda su vida. A diferencia de otros futuros líderes revolucionarios, Zapata no soñaba con llegar al poder. No quería convertirse en presidente, ni buscaba hacer una carrera militar. Su preocupación era mucho más sencilla. Quería que su pueblo recuperara las tierras que consideraba suyas. Desde muy joven comenzó a participar en reuniones comunales. Escuchaba los problemas de los campesinos y ayudaba a defender los derechos de Anenecuilco frente a los grandes hacendados. Aquello le dio algo muy valioso: el respeto de su comunidad. Mientras otros buscaban enriquecerse, Zapata comenzaba a ganar prestigio por defender causas colectivas. Sin saberlo, ya estaba dando sus primeros pasos como líder. Y todavía faltaba el acontecimiento que cambiaría para siempre la historia de México. Después de más de 3 décadas en el poder, el gobierno de Porfirio Díaz parecía más sólido que nunca. Pero bajo la superficie, el país estaba lleno de inconformidad. Los campesinos reclamaban tierras. Los obreros exigían mejores condiciones. Y muchos mexicanos estaban cansados de que las decisiones siempre beneficiaran a los mismos. Fue entonces cuando apareció Francisco I. Madero. Con el Plan de San Luis, llamó a los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Su principal objetivo era terminar con la dictadura de Porfirio Díaz. Miles respondieron al llamado. Entre ellos, Emiliano Zapata. Pero aquí hay algo que muchas veces no se menciona. Zapata no tomó las armas solo para cambiar de presidente. Su lucha tenía un objetivo mucho más específico: recuperar las tierras para los pueblos. Mientras otros revolucionarios hablaban principalmente de democracia, él hablaba de justicia agraria. Y esa diferencia terminaría provocando uno de los conflictos más importantes de toda la Revolución Mexicana. Muy pronto Zapata comenzó a reunir hombres. La mayoría eran campesinos. No tenían uniformes elegantes. No habían estudiado estrategia militar. Muchos ni siquiera sabían leer o escribir. Pero conocían perfectamente los caminos, los cerros y los campos del sur de México. Y estaban dispuestos a luchar por algo que consideraban suyo. A diferencia de Pancho Villa, cuya fama creció por sus grandes victorias militares, la fuerza de Zapata estaba en otra parte, en la confianza que inspiraba. Sus hombres no lo seguían porque les pagara más, lo seguían porque creían en él, porque lo veían como uno de los suyos. Y esa confianza sería suficiente para convertirlo en el líder más importante del sur del país.
Sin embargo, la primera gran traición de la revolución estaba a punto de ocurrir, y esa traición cambiaría para siempre el destino de Emiliano Zapata. Cuando Francisco I. Madero llegó a la presidencia en 1911, miles de revolucionarios sintieron que, por fin, su lucha había dado resultados. Después de más de 30 años de Porfirio Díaz en el poder, México tenía un nuevo presidente. Las celebraciones se extendieron por gran parte del país. Muchos pensaban que la revolución había terminado. Pero para Emiliano Zapata, la verdadera lucha apenas comenzaba. Porque había una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Qué pasaría con las tierras que habían sido arrebatadas a los campesinos? Durante la campaña contra Porfirio Díaz, Madero había prometido atender las demandas agrarias. Eso había sido suficiente para convencer a miles de campesinos de unirse a la revolución. Sin embargo, una vez en la presidencia, las cosas fueron mucho más lentas de lo que Zapata esperaba. Madero enfrentaba a un país dividido. Había levantamientos armados, problemas económicos y una enorme presión por parte de los antiguos grupos de poder. Su prioridad era estabilizar el gobierno. Mientras tanto, en Morelos, los campesinos seguían esperando. Esperaban recuperar sus tierras. Esperaban justicia. Esperaban que la revolución cumpliera sus promesas. Pero los meses pasaban, y nada cambiaba. Para Zapata, aquello comenzó a parecer una traición. Al principio, Zapata intentó dialogar. No quería enfrentarse al hombre al que había ayudado a llegar al poder. Pero las diferencias crecían cada día. Madero pedía paciencia. Zapata exigía resultados. Madero buscaba acuerdos políticos. Zapata quería acciones inmediatas. Finalmente ocurrió lo inevitable. El gobierno ordenó que las fuerzas zapatistas entregaran las armas. La respuesta fue un rotundo no. Porque Zapata estaba convencido de algo. Si los campesinos dejaban las armas antes de recuperar sus tierras, nunca las volverían a ver. Y esa desconfianza marcaría para siempre la relación entre ambos. A partir de ese momento, dos hombres que habían luchado por la misma causa, pasaron a convertirse en enemigos. El 28 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata tomó una decisión que cambiaría la historia de México. Junto con varios de sus colaboradores, proclamó un documento conocido como el Plan de Ayala. Muchos lo consideran el corazón del zapatismo. Pero, ¿qué decía realmente ese documento? En pocas palabras, acusaba a Francisco I. Madero de haber traicionado los ideales de la revolución. Y proponía algo mucho más radical: la devolución de las tierras que habían sido arrebatadas a los pueblos. Además, planteaba que, si era necesario, parte de las grandes haciendas fueran expropiadas para beneficiar a las comunidades campesinas, siguiendo un proceso definido por el propio plan. Era una propuesta revolucionaria para su época. Y por eso generó tanto apoyo como rechazo. Los grandes propietarios veían aquellas ideas como una amenaza directa. Mientras tanto, miles de campesinos encontraron en Zapata al líder que sentían que Madero ya no era. Desde ese momento, la frase tierra y libertad comenzó a convertirse en el símbolo de todo un movimiento. Hoy esa frase aparece en libros, monumentos, escuelas y discursos políticos. Pero hace más de 100 años, tenía un significado mucho más profundo. Para un campesino mexicano, la tierra no era solo un pedazo de terreno. Era el lugar donde sembraba, donde alimentaba a su familia, donde había vivido durante generaciones. Perder la tierra significaba perder la posibilidad de decidir sobre su propio futuro. Por eso, cuando Zapata hablaba de libertad, no hablaba únicamente de elecciones o de política. Hablaba de que cada comunidad pudiera recuperar el control de aquello que consideraba suyo. Esa idea convirtió al zapatismo en algo más que un ejército. Lo transformó en un movimiento social. Y precisamente por eso, décadas después, su figura seguiría inspirando a nuevas generaciones. Mientras miles de campesinos comenzaban a verlo como un salvador, sus enemigos construían una imagen completamente distinta. Los periódicos cercanos al gobierno lo llamaban rebelde, bandolero, fuera de la ley. Lo acusaban de provocar incendios en haciendas, de destruir propiedades y de impedir que el país recuperara la estabilidad. Por otro lado, sus seguidores respondían que muchas de esas haciendas habían sido levantadas sobre tierras que antes pertenecían a los pueblos, y que recuperar lo que consideraban suyo no era un crimen. Aquí aparece uno de los grandes debates de la historia. ¿Dónde termina una revolución? ¿Y dónde empieza la violencia injustificable? No existe una respuesta sencilla, porque toda revolución implica decisiones difíciles, y la mexicana no fue la excepción. Hay un detalle que diferencia a Zapata de muchos otros líderes revolucionarios. Nunca mostró un verdadero interés por convertirse en presidente de México. Mientras otros generales luchaban por controlar el gobierno nacional, él mantenía su atención en Morelos y en la causa agraria.
Eso no significa que no tuviera poder. Al contrario, su influencia era enorme, pero su prioridad seguía siendo la misma que cuando era un joven campesino de Anenecuilco, que las comunidades recuperaran sus tierras. Y esa decisión marcaría el resto de su vida, porque mientras otros revolucionarios buscaban el poder, Zapata seguía defendiendo una causa, y muy pronto tendría que enfrentarse al hombre más brutal que había llegado al gobierno de México, un militar dispuesto a eliminar a cualquiera que se opusiera a él. Su nombre era Victoriano Huerta. Mientras Emiliano Zapata luchaba en el sur, la situación en la Ciudad de México se volvía cada vez más caótica. Francisco I. Madero enfrentaba rebeliones constantes. Su gobierno apenas tenía unos meses de vida, y muchos comenzaban a perder la confianza en él. Entonces ocurrió uno de los episodios más oscuros de la historia de México. En febrero de 1913 comenzó un golpe de Estado conocido como la Decena Trágica. Durante 10 días, la capital fue escenario de intensos combates, edificios destruidos, cientos de muertos, y una población atrapada en medio del fuego cruzado. Al final, Francisco I. Madero fue arrestado. Poco después, él y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados. El hombre que tomó el poder fue el general Victoriano Huerta. Para muchos mexicanos, aquello significó el regreso de una dictadura. Pero para Emiliano Zapata, era mucho más que eso. Era la confirmación de que la revolución estaba lejos de terminar. Si Zapata había desconfiado de Madero, con Huerta no había absolutamente ninguna posibilidad de acuerdo. Victoriano Huerta veía a los zapatistas como una amenaza que debía desaparecer, y Zapata consideraba a Huerta un usurpador que había llegado al poder mediante un golpe de Estado. La guerra fue inevitable. Durante meses, los combates se extendieron por Morelos y otros estados del sur, pero había una enorme diferencia entre ambos ejércitos. Huerta tenía soldados profesionales, artillería, recursos del gobierno y apoyo de parte del antiguo ejército federal. Zapata tenía otra cosa: el respaldo de miles de campesinos. Ellos conocían cada cerro, cada camino, cada barranca, sabían dónde esconderse, cómo atacar y cómo desaparecer antes de que llegaran las tropas federales. Era una guerra desigual, pero el gobierno nunca logró destruir al Ejército Libertador del Sur. Con el paso de los meses, Huerta descubrió un problema enorme. Cada vez que enviaba soldados a Morelos, los zapatistas simplemente desaparecían. Y cuando el ejército regresaba, volvían a aparecer. Era una guerra de desgaste. Los campesinos alimentaban al ejército zapatista. Les daban refugio. Les avisaban cuando se acercaban las tropas federales. Sin el apoyo de la población, probablemente el movimiento habría desaparecido. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Cada intento por destruirlo terminaba fortaleciendo la imagen de Zapata entre los habitantes del sur. En 1914, Victoriano Huerta finalmente cayó. Había perdido el apoyo político, había perdido batallas importantes, y terminó abandonando el poder. La revolución parecía haber triunfado una vez más. Pero, la historia estaba a punto de repetirse. Los revolucionarios comenzaron a pelear entre ellos. Por un lado estaba Venustiano Carranza, por otro, Pancho Villa, y en el sur, Emiliano Zapata. Los tres habían luchado contra Huerta, pero ninguno estaba de acuerdo sobre cómo debía gobernarse México. Uno de los momentos más famosos de la revolución ocurrió el 4 de diciembre de 1914. Ese día, Pancho Villa y Emiliano Zapata se reunieron en Xochimilco. Las fotografías de aquel encuentro dieron la vuelta al país. Dos de los líderes revolucionarios más importantes finalmente estaban juntos. Aunque provenían de regiones muy diferentes, tenían varias cosas en común. Ambos desconfiaban profundamente de Carranza. Ambos defendían cambios sociales. Y ambos creían que la revolución todavía no había cumplido sus objetivos. A partir de ese momento decidieron colaborar militarmente. Y poco después, entraron juntos a la Ciudad de México. Las imágenes son históricas. Villa y Zapata caminando por Palacio Nacional. Dos campesinos convertidos en los hombres más poderosos del país. Existe una fotografía que se volvió famosa. En ella aparece Pancho Villa sentado en la silla presidencial. Durante muchos años surgió una leyenda, que Zapata se negó a sentarse porque decía que esa silla estaba maldita. No existen pruebas concluyentes de que realmente pronunciara esas palabras, pero la historia sobrevivió porque reflejaba la imagen que muchos tenían de él, la de un hombre que no buscaba la presidencia, sino justicia para los campesinos. Lo cierto es que, más allá del simbolismo, ni Villa ni Zapata lograron consolidar un gobierno nacional. Su alianza era fuerte en el campo de batalla, pero limitada políticamente. Y mientras ellos celebraban su entrada a la capital, Carranza ya preparaba la respuesta.
A diferencia de Huerta, Carranza no buscó una confrontación inmediata. Esperó, organizó mejor a sus fuerzas y dejó que el tiempo jugara a su favor. Poco a poco, el ejército constitucionalista comenzó a recuperar territorio. Álvaro Obregón derrotó a Pancho Villa en Celaya. La poderosa división del norte empezó a desmoronarse, y Zapata quedó prácticamente aislado en el sur. Aunque seguía siendo muy fuerte en Morelos, cada vez tenía menos aliados. Carranza entendió algo muy importante. Mientras Zapata siguiera vivo, nunca tendría el control total del país. Y fue entonces cuando comenzó a prepararse una de las traiciones más famosas de la historia de México. Una traición que terminaría convirtiendo a Emiliano Zapata en un mártir de la revolución. Para 1918, la Revolución Mexicana había cambiado por completo. Venustiano Carranza era el hombre más poderoso del país. Pancho Villa había sido derrotado en el norte. Muchos antiguos revolucionarios habían abandonado la lucha. Pero en el sur, había un hombre que seguía resistiendo: Emiliano Zapata. Su ejército ya no era tan grande como años atrás. Las municiones comenzaban a escasear. La presión militar aumentaba cada mes. Sin embargo, Carranza seguía teniendo un problema enorme. No importaba cuántos soldados enviara, no conseguía capturar a Zapata. Los campesinos continuaban protegiéndolo. Lo escondían. Le avisaban cuando el ejército se acercaba. Y conocían aquellos caminos mucho mejor que cualquier general. Fue entonces cuando Carranza comprendió algo. Si no podían derrotarlo peleando, tendrían que engañarlo. El encargado del plan fue el coronel Jesús Guajardo. Era un oficial del ejército constitucionalista, pero comenzó a enviar mensajes secretos a Zapata. Le aseguró que estaba cansado del gobierno de Carranza, que quería cambiar de bando, y que estaba dispuesto a unirse al Ejército Libertador del Sur. Zapata desconfiaba. Había vivido demasiadas traiciones. Pero Guajardo fue paciente. Para ganarse su confianza, fingió enfrentamientos con tropas carrancistas e incluso ejecutó órdenes que parecían demostrar su lealtad. Poco a poco, el plan empezó a funcionar. Finalmente, Guajardo invitó a Zapata a reunirse con él en la hacienda de Chinameca, en Morelos. La fecha quedó marcada para siempre en la historia de México. 10 de abril de 1919. Aquella mañana, Zapata llegó acompañado por una pequeña escolta. Todo parecía tranquilo. Los soldados formaban una valla de honor. La banda militar comenzó a tocar. Era el protocolo habitual para recibir a un jefe militar. O eso parecía. Cuando Zapata cruzó la entrada principal, sonó el toque convenido. Y de inmediato comenzó el fuego. Decenas de soldados dispararon al mismo tiempo. Emiliano Zapata cayó abatido. Tenía apenas 39 años. En cuestión de segundos, había muerto el hombre que durante casi una década desafió a presidentes, generales y hacendados. Pero lo que ocurrió después fue todavía más sorprendente. La noticia se extendió rápidamente por todo México. Los periódicos anunciaban el fin del líder campesino. El gobierno afirmaba que la revolución en el sur había terminado. Sin embargo, muchos simplemente no lo creyeron. En los pueblos comenzaron a circular rumores. Algunos aseguraban que el cadáver no era el suyo. Otros decían que había logrado escapar antes de la emboscada. Incluso hubo personas que afirmaban haberlo visto años después cabalgando por diferentes regiones del país. Hoy sabemos que no existe evidencia histórica sólida que respalde esas historias. Pero su existencia dice mucho sobre la figura de Zapata. Porque cuando un personaje se convierte en leyenda, la gente se resiste a aceptar que ha muerto. Tras su asesinato, el movimiento zapatista perdió gran parte de su fuerza militar. Pero ocurrió algo que Carranza nunca imaginó. La muerte de Zapata no destruyó sus ideales. Los hizo todavía más fuertes. Con el paso de los años, su imagen comenzó a aparecer en murales, esculturas, libros, escuelas, billetes conmemorativos y monumentos por todo México. Su frase más conocida, "La tierra es para quien la trabaja", se convirtió en uno de los lemas más famosos de la historia del país. Aunque es importante señalar que esa frase resume el ideal agrarista asociado al zapatismo, más que aparecer literalmente en esos términos en sus documentos principales. Décadas después, en 1994, un nuevo movimiento retomó su nombre: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en Chiapas. Aunque sus objetivos y su contexto eran distintos, eligieron llamarse así porque veían en Emiliano Zapata un símbolo de resistencia y justicia social. Eso demuestra que su legado trascendió su propia época. Aquí llegamos a la gran pregunta: ¿por qué Emiliano Zapata sigue siendo tan admirado más de 100 años después? La respuesta depende de a quien le preguntes. Para millones de mexicanos, fue el hombre que jamás abandonó la causa campesina, el revolucionario que nunca buscó enriquecerse, que nunca quiso convertirse en presidente, y que murió defendiendo aquello en lo que creía. Pero sus críticos presentan otra versión.
Señalan que durante la guerra también hubo ataques a haciendas, enfrentamientos con civiles y acciones armadas que causaron sufrimiento. Argumentan que, como ocurrió con otros líderes revolucionarios, algunas de sus decisiones tuvieron consecuencias muy duras para la población. Los historiadores coinciden en algo. Emiliano Zapata fue un personaje complejo. No fue un santo, pero tampoco puede reducirse a la imagen de un simple rebelde. Fue un hombre profundamente marcado por las injusticias que presenció desde niño, y todas las decisiones que tomó estuvieron influenciadas por esa experiencia. La historia suele simplificar a las personas. Nos gusta dividir el pasado entre héroes y villanos, pero la realidad casi nunca funciona así. Emiliano Zapata fue campesino, revolucionario, general, líder social, y también un hombre que vivió en una de las épocas más violentas de la historia de México. Cometió errores, tomó decisiones difíciles, y protagonizó una lucha que transformó para siempre el debate sobre la tierra y los derechos de las comunidades rurales. Más de un siglo después, su rostro sigue apareciendo en marchas, en murales, en libros de historia, y en el imaginario colectivo de millones de mexicanos. Eso demuestra que, independientemente de la opinión que cada uno tenga sobre él, su influencia continúa viva. Quizá esa sea la verdadera razón por la que seguimos hablando de Emiliano Zapata. No porque todos estén de acuerdo sobre quién fue, sino porque todavía nos obliga a hacernos preguntas sobre la justicia, la desigualdad y el precio que muchas personas están dispuestas a pagar por defender sus ideales. Y ahora quiero conocer tu opinión. Después de escuchar toda su historia, ¿crees que Emiliano Zapata fue un héroe del pueblo, un caudillo revolucionario o ambas cosas al mismo tiempo? Te leo en los comentarios. Si este documental te ayudó a ver la historia desde una nueva perspectiva, deja tu like, suscríbete a Archivo MX y activa la campanita. Porque aquí no repetimos la historia, la investigamos, la cuestionamos y la contamos completa.